Escuela de Frankfurt, contexto, origen y primera generación. Integrantes del grupo: Eduardo Montero, Freddy Ramírez, Braulio Andrade. Abordaremos el nacimiento del Instituto de Investigación Social de Frankfurt en 1923 y su primera generación. Veremos cómo la crisis del siglo XX obligaron a replantear la sociología y la filosofía. El instituto nació como un espacio libre de investigación financiado por Felix Weil. Autores como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Benjamin investigaron sin dogmas académicos ni presiones del Estado. La teoría crítica nace de tres crisis históricas: el fracaso de la Revolución Obrera en Alemania, el ascenso del fascismo y el nazismo, y la deriva totalitaria del estalinismo en la Unión Soviética. Se plantearon un enigma clave: ¿por qué la gente apoya sistemas que destruyen su libertad? Comprobaron que la economía no lo explicaba todo y que debían estudiar la psicología y la cultura. Combinaron a Marx, Freud y Hegel para demostrar que el poder no solo prime por la fuerza o el dinero, sino mediante la cultura, la familia y el entretenimiento, que es la industria cultural. Su legado nos enseña a no aceptar la realidad como algo inevitable. Su fin fue desenmascarar la dominación y mantener viva la capacidad reflexiva y la esperanza de emancipación. Tenemos una pregunta integradora: ¿por qué la clase trabajadora y las masas populares, en lugar de rebelarse contra el sistema que las oprime, termina deseando y defendiendo su propia servidumbre? Ahora veamos lo que son los pensadores, quienes hicieron parte de la llamada primera generación de la escuela de Frankfurt. Empecemos con Marx. Marx criticó la instrumentación generada en estos conceptos. Propuso desde su punto de vista lo que nosotros conocemos como la filosofía orientada a la emancipación. Otro pensador fundamental en este aspecto de la escuela de Frankfurt en su primera generación fue Teodoro Adorno. Teodoro generó críticas sobre lo que se conoció como la industria cultural. Además empezó los estudios de lo que consideramos como el autoritarismo. Hilbert, por su lado, integró lo que es el marxismo a ese psicoanálisis, hizo esa vinculación entre el marxismo y el psicoanálisis. Un cuarto pensador pues de la primera línea, de la primera generación de la escuela de Frankfurt, fue Walter Benjamin. Walter era un filósofo, ¿cierto? Proponía lo que era la filosofía de la cultura y generó pues una crítica a lo que él llamó el progreso. Por otro aspecto, Erich Fromm, quien era un psicoanalista y filósofo a la vez, analizó lo que se conoció como el miedo a la libertad, buscando entender cómo las personas y cómo los individuos le temían a esa libertad de expresión, a esa libertad en todos los aspectos cotidianos de esa sociedad. ¿Por qué se incorpora el psicoanálisis? La escuela de Frankfurt plantea y se considera pues que el marxismo por sí solo no podía explicar por qué las personas aceptaban ciertos sistemas que buscaban oprimirlos. En ese sentido, Marx plantea y sostiene que la organización económica de las sociedades busca determinar en gran parte esas relaciones sociales. Por otro lado, Freud estudió el funcionamiento de la mente humana y mostró que nuestras acciones no solo dependen de las decisiones racionales. En este aspecto plantea de que son formas en que la mente busca afrontar situaciones difíciles en forma de represión, de negación, de racionalización, y que todos estos mecanismos pueden hacer que una persona justifique situaciones que son injustas y que las haga ver como algo normal sin la necesidad de cuestionarlas. En ese punto es donde se incorpora el psicoanálisis para que ayude pues, a comprender la dimensión psicológica de ese tipo de dominación. Otro aspecto importante que se da en la escuela de Frankfurt es lo que se conoció como el exilio. Este exilio que se da a Estados Unidos en la época de 1933 y que fue a causa del creciente nazismo, lo que provocó el cierre del instituto, ese traslado a Estados Unidos donde se tuvo un mayor contacto con la sociedad de consumo estadounidense. Y pues en el aspecto de investigaciones se fueron creando nuevas investigaciones sobre medios de comunicación, sobre culturas de masas, sobre lo que se conoció como el autoritarismo, el fascismo, lo que
trajo consigo una gran consecuencia, y que es que la crítica dejó de centrarse en lo que se conocía como el capitalismo económico y ahora empezó a analizar el fenómeno de dominación cultural desde un punto de vista pues filosófico, cómo afectaba la dominación cultural a esas sociedades de la época. Luego de esto ocurrió una reintegración, digamos que la sociedad volvió a lo que en ese entonces pues, estaba como la Alemania nazi. Ya esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Ya se empezó lo que era la reconstrucción del instituto, se buscó hacer reflexiones filosóficas sobre el holocausto, se empezaron a desarrollar o se siguió desarrollando nuevas investigaciones filosóficas, y se empezaron a crear nuevas teorías y nuevos escritos sobre sociologías, sobre esas investigaciones sociológicas que se daban a partir de de esos aconteceres que acababan de ocurrir. En este aspecto, la teoría crítica sigue siendo un referente que nos permite o que permitió en su momento estudiar lo que era la democracia, lo que era el poder, la comunicación, la educación, entre otros componentes de esa sociedad. Entonces, por este aspecto nosotros podemos ir concluyendo que la Escuela de Frankfurt renovó lo que se conocía como un marxismo, donde buscaba comprender esa dimensión que tenía la dominación en la sociedad. Ahora, podemos observar que la dominación actúa tanto sobre las estructuras económicas como sobre la conciencia de los individuos. Es decir, no solamente afecta a las producciones en masa, a las grandes industrias, sino a nivel individual el aspecto consciente de cada persona dentro de una sociedad. La tesis doctoral elegida para el desarrollo de esta actividad se denomina Didáctica de las Ciencias Naturales, aporte teórico emergente desde el desarrollo del pensamiento crítico mediado con las TICs. Es una tesis de nuestra Universidad UPEL realizada en el año 2024. Muy bien, frente a la pregunta ¿qué condiciones históricas sociales enmarcan el problema que se investiga en la tesis? Vale aclarar que los estudiantes actualmente tienen un acceso a grandes cantidades de información gracias a las tecnologías digitales, a las TICs. Sin embargo, esto ha generado problemas de desinformación, de desigualdad en acceso al conocimiento, lo que ha generado dificultades para el desarrollo crítico, la reflexión que permita analizar la realidad a profundidad. Pues esta investigación señala que estas problemáticas impactan de manera directa a la educación y se justifica la necesidad precisamente de transformar las prácticas pedagógicas y sobre todo en el ámbito de las ciencias naturales. Las preguntas que permanecen sin respuesta y justifican esta tesis doctoral son cómo puede la didáctica de las ciencias naturales contribuir al desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes. Esto dado que las ciencias naturales atendió siempre paradigmas positivistas, formas de investigación desde este ámbito donde lo empírico y lo racional pues no tenían, digamos, a veces ese impacto en las realidades de manera crítica. También de qué manera las TIC pueden favorecer estos procesos y finalmente cómo los docentes pueden transformar las prácticas pedagógicas para resolver los retos actuales de la educación y los desafíos pues, de la sociedad contemporánea en la que nos encontramos. Finalmente, la relación de esta investigación con la Escuela de Frankfurt es que los pensadores en ese momento se preguntaban por qué las personas aceptaban esa dominación social y cultural y limitaban su propia emancipación. Y es que el papel de la educación es formar sujetos críticos, capaces de cuestionarse, capaces de analizar la información que reciben de manera autónoma, sobre todo hoy en esta sociedad digital que propone la tesis, que está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, pero pues no existe ese pensamiento crítico y es necesario desarrollarlo desde las ciencias naturales en este ámbito para lograr que el estudiante pueda reflexionar sobre su entorno, reflexionar sobre los fenómenos naturales y sociales que están en el área de las ciencias naturales y cómo se puede pensar de manera crítica en estos ámbitos. Estas perspectivas, tanto de la Escuela de Frankfurt como la de la tesis, comparten problemas sociales cada uno en su tiempo, ¿cierto? Y proponen caminos que contribuyen precisamente a esa emancipación humana mediante la reflexión crítica. Comprender las problemáticas, buscar una solución, cuestionar esas formas y culturas de dominación y reproducción cultural y promover el pensamiento crítico desde las ciencias naturales y desde la educación. Muchas gracias.